Pues mi padre trabajó 47 años en una empresa de barcos allá en México. Era contador y ahora que veo este barco carguero, pues me recuerda mucho a él. Y este episodio se lo dedico con mucho cariño a la memoria de mi padre. Y no nada más este capítulo, sino toda la travesía del Océano Atlántico. Estoy seguro que hubiera estado tan emocionado como yo al realizar esta aventura. Y si mi padre hubiera escrito su epitafio, diría algo así como: trabaja mucho, compra una casa, disfruta la comida, forma una familia, compra un reloj, guarda tu dinero, ten un perro, ten un perro. Después de abastecernos en las Islas Azores, continuamos viaje rumbo a España. Ya solo faltaban 1100 millas, para esto se calcularon 10 o 12 días de navegación, según dieran los vientos, y no imaginamos todo lo que nos pasaría. Pero solo salimos a alta mar, y una manada de delfines nos acompañó un rato. Después llegaron los nubarrones y las lluvias, y luego el sol y los nubarrones y las lluvias, y así estuvo todo el día. ¿Me puedes explicar cuál es la regla de las 24 horas? Tienes 24 horas para comer lo que es tuyo, lo que es de tu propiedad. Después ya es de todo. Pero para que todos comemos lo mismo, tienes 24 horas. Después ya desaparece. Ya quiere decir que no tenías demasiada hambre o que no te gustaba. Y sí que había que estar al tiro con la comida, porque siempre daban madruguete. Bueno, me corrijo, todos dábamos madruguete con la comida y con el alcohol. Y me refiero que toda la tripu veíamos algo por ahí y nos lo comíamos. Y esta isla, Horta, siendo tan famosa entre los navegantes, que pues muchos veleros entran y salen de esta isla. De hecho, la noche que estuvimos de fiesta, ahí en el velero, llegó un chico que tenía que cambiar de velero por urgencia de llegar al viejo continente, así que se integró a nuestro equipo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jacques, ¿De dónde vienes? de Francia, ¿Por qué decidiste hacer este viaje en velero? porque fue un sueño desde más de 30 años de cruzar el Atlántico navegando a vela. ¿Cuál es tu posición en este barco? Un poco de todo, hago un poco de navegación, ayudo a arreglar las velas y hago cocina y disfrutando con el equipo. Yo soy ejecutivo financiero. Este barco es fenomenal porque como es un barco de regata, es muy sensible. Entonces, cada cosa que tocas te procura sensación, que desde arreglar una vela hasta el timón. Estamos al final del día de calma y se acercan unas nubes que tal vez traigan viento. Fue muy divertido el día. Hubo delfines, hubo ballenas. Y fue muy curioso que se dejaran ver en el día de calma, porque todo estaba muy tranquilo y las pudimos apreciar mejor, ya que cuando el mar está bravo no se aprecia con claridad los animales. Y ciertamente fue un espectáculo que todos estábamos esperando, ya que en otros momentos vimos estos animales y otros, pero no fueron tan claros ni duraron tanto. Así que nos sentimos afortunados y felices de verlas. Bye bye. Hubo atunes nadando alrededor del barco. Pues es el día de calma y todos estamos ociosos. Hay unos atunes en la proa y están tratando de pescarlos para comer atún. Uno nos cortamos el cabello. Otros hicieron ejercicio, lavamos ropa, nos bañamos. Un día tranquilo en el Atlántico Norte, esperando que llegue el viento para
para poder avanzar. Ahora estamos a 0 nudos, a un nudo, literalmente casi parados, pero bueno, pues aquí seguimos. Y parece que invocamos a Hecatl, dios del viento para los mexicas, porque se soltaron unos ventarrones que pusieron a la tripulación en alerta máxima. Hace rato, al amanecer, hubo una ola muy grande. Íbamos muy inclinados en el velero y se rompió una parte de la Génova. La Génova es la vela que va hasta delante del velero y la que nos mete en propulsión. Estaban en la guardia Diego y Fenia y entró esta ola, rompió un sujetador del cabo y nos quedamos sin vela. Es curioso, hace 2 días estábamos en la calma total y poco a poco fue subiendo el viento. Es cuando el barco está así inclinado, va inclinado por el viento y así es como mejor se navega. Pero ayer en la noche empezó a subir mucho el viento y estábamos más inclinados y pues esta ola llegó, entró un poco a la Génova y reventó el cabo. El velero tiene una vela de emergencia que se llama Yankee y con esta vela estamos navegando, es como la mitad de la Génova, pero al menos vamos a 7 nudos. Con la Génova íbamos como a 10 nudos, ahora solo vamos a 6, 7 nudos. Hace 4 días salimos a las Azores, llevamos 600 millas navegadas, nos faltan 500 millas para el estrecho de Gibraltar. Vamos más lento, pero bueno, al menos hay buen viento, a veces demasiado, y pues estamos navegando hacia el estrecho de Gibraltar. Primero la pongo un poquito que se cocine lo de arriba. Ajá. Y después que se dore un poquito. Y después le ponen los ingredientes. Después le voy poniendo así. ¿Esta pizza de qué va a ser? Esta va a ser de Roquefort, de queso azul. Y la razón de estas ricas pizzas es que nada más y nada menos era el cumpleaños del capitán Ariel Formaggio. Y pues no íbamos a dejar pasar la oportunidad de celebrarlo. Así que él cocinó y Eva y Silvia se encargaron de hacer un delicioso pastel. Le cantamos, comimos, bebimos y no hay pachanga latina donde no haya baile. Así que Diego preparó el set musical de cumbia y a mover el bote y a guardar el equilibrio porque había muchísimo viento y el barco se movía y 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 se movía. Y sí que se movía y hacía tanto viento que la vela rota se desenrollaba una y otra vez. Al principio se intentó arreglar subiendo como chango, pero era difícil y muy arriesgado. Entonces a Jack se le ocurrió usar un cabo de la vela para subir a una persona junto con las poleas. Y sí funcionó y el capitán subió y amarró la vela suelta, y esta vela no volvió a sentir el viento sino hasta semanas después que fuera reparada en tierra. ¿Qué vas a hacer, Jack? Vamos a subir en el mastro para reemplazar el lazy que se rompió y hay de reemplazarlo, entonces vamos a tomar este que es nuevo para poner el sistema en plaza de nuevo, pasar el cable y volver. Ayer se rompió la lazy, son unos cabos que van aquí arriba. Hay unos cabos que sostienen la vela. Ayer se rompió, entonces Jack va a subir, lo están subiendo con un cabo, con unas poleas, y allá va, y va a subir como la otra vez el capitán,
va a subir a 20 metros en el mástil para arreglar la Lazy. Y ahí tenemos a Jack a 20 metros. Ya llegó a la polea de la Lazy. Son 20 metros hasta la cubierta. El mástil en su totalidad tiene 35 metros. Desde aquí abajo no parece, pero desde allá arriba debe ser bastante estresante y emocionante. Y estamos a 140 millas del estrecho de Gibraltar. Yo creo que estamos como a 24 horas de llegar, de cruzarlo. Y bueno, pues ayer y antier tuvimos muy buenos vientos y hace 2 horas bajó el viento. Entonces ya estamos navegando a 4 o 5 nudos. Entonces ya vamos lentos y por eso estamos haciendo la maniobra. Se está haciendo la maniobra de arreglar la Lazy. Jack, siendo uno de los más habilidosos, subía y bajaba por la botavara para terminar de arreglar y colocar los cabos Lazy que se habían roto. Una tarea un poco arriesgada y engorrosa, pero se tenía que hacer. Les quiero enseñar la bodega del velero. Por aquí se entra a la bodega. Aquí está mi bicicleta. Está un poco embalada. He estado revisando y tiene ahí se está oxidando en algunas partes. Pero bueno, pues aquí está mi querida bicicleta. La razón principal, el eje principal de este viaje, de esta razón de viajar. Y lo que no imaginaba ni dimensionaba era el daño que estaba sufriendo ciertas partes de la bicicleta. No imaginé que la electrólisis entre el aluminio y el acero fuera tan fuerte, pero eso se los cuento en el siguiente capítulo. Y estamos como a 40 millas, a 45 millas del estrecho de Gibraltar. Y por si fuera poco, hay noticias de que las orcas atacan a los veleros justo aquí en el estrecho de Gibraltar. Entonces el ambiente está un poco tenso, estamos un poco nerviosos porque no podemos avanzar, casi no avanzamos. Y ayer estábamos timoneando y escuchamos por la radio un mensaje de SOS de que los estaban atacando las orcas. Finalmente ya no, lo escuchamos varias veces el llamado de auxilio, pero ya no escuchamos más. Bueno, en este momento no tenemos acceso a noticias, ni a redes, ni nada. Entonces no sabemos qué pasó con el ataque de ayer. Esperamos no ver orcas ni tener ningún encuentro con ninguna orca. Y bueno, pues así las noticias, estamos bastante... Por un lado estamos contentos de querer llegar a tierra después de 2 meses de travesía desde Panamá. El estrecho de Gibraltar es eso, es muy, muy estrecho, es muy delgado. Hay muchísimo tráfico de barcos cargueros, entonces esto sube el riesgo. Pues el peor riesgo es evidentemente ser colisionado, ¿no? por un barco carguero. Ahí tenemos el reflejo de la luz de la luna. Las luces que se ven al fondo, eso es Marruecos. Esta oscuridad es el estrecho de Gibraltar. Y ahí tenemos esas luces que es España. Muy contento de estar cruzando el estrecho de Gibraltar. Finalmente, después de 2 meses de travesía en el Atlántico, estamos cruzando el estrecho y esto es lo que hay. Muy contento. Después de 2 meses, de 58 días de haber salido de Panamá, estamos llegando al viejo continente con muchos sentimientos, con muchos aprendizajes. ¿Tú me quieres preguntar? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Qué tal la experiencia?
una experiencia enriquecedora. Fue un reto muy interesante. Yo sabía que lo más complicado para mí iba a ser la convivencia. Soy un lobo estepario, soy un lobo solitario y estar con tanta gente en un espacio reducido. Sabía que iba a ser difícil. Creo que no la cagué tantas veces. Ya dispuse en mi testamento que voy a heredar mi pobreza a los más ricos. También dispuse que en mi epitafio diga lo siguiente: cuando sientas miedo, reconócelo para que lo sepas manejar. Cuando veas el amor, abrázalo con todo tu ser. Embriágate de él. Cuando sientas las cadenas de la esclavitud, rómpelas para que navegues en el mar de la libertad. No lastimes ni te dejes lastimar. Observa tu oscuridad y ponle luz. Observa tu luz y compártela. Vive sencillo. Y pues estoy muy agradecido con el capitán Ariel Formayo y toda la tripulación por su paciencia para poder grabar este documental. Ya sacamos la bicicleta de la bodega. No la embalé muy bien, entonces tiene pues un poco de óxido. ¿Qué vas a esperar? Esta es la caja de herramientas de Olga. No le ponemos, es que tiene que entrar tampoco pegado. No son muy grandes. Estos son más suaves.